Este es el día que ella, el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Me da mucho gusto saludarle en esta hora del día para continuar nuestro estudio sobre los profetas de Israel. Esta es la materia que estamos tomando aquí, los profetas de Israel, cada uno de ellos. Y es una gloriosa aventura poder estudiar la palabra de Dios con ustedes cada día, cada semana que el Señor me concede a mí la oportunidad de poder estudiar con ustedes la gloriosa palabra del Señor. En el día de hoy, pues, en esta mañana, pues vamos a continuar con el profeta Ageo o Ageo, Haggai en inglés, la segunda parte de dicho profeta. 4 capítulos solamente tiene ese libro. El ministerio de Ageo, pues, consta de 4 mensajes muy directos al pueblo. Fue un profeta post-exílico, es decir, después del exilio. ¿A qué se refiere? Después del exilio del pueblo, el pueblo de la parte sur, el reino del sur, el cautiverio babilónico de 70 años. Todo cristiano es llamado a entender todo eso. A veces los cristianos creen que la historia de Israel es la historia de Israel. No, esa es mi historia. La historia de Israel tiene que ver directamente conmigo, porque Israel existió y existe con el fin por el medio del cual Dios trajo el Mesías. Y sumamente agradecido al hecho de que Dios usó a Israel como instrumentalidad para traernos el Mesías. Así que, antes de nada, yo necesito orar urgentemente para que el Señor me ayude, y le damos la bienvenida a la sierva del Señor que están aquí en sintonía con esta clase. Únese conmigo, ¿qué le parece si me ayuda a orar? Buen Dios y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para pedirte tu ayuda en esta hora, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Tú da gracia, Señor, a tu pueblo. Por lo tanto, te pido que por esa gracia nos permita enseñar, instruir, corregir, amonestar y espigar grandes lecciones espirituales con relación a este libro del profeta Ageo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todas y a todos a cualquier hora del día. Esta es la segunda parte de nuestro estudio del profeta Ageo. Así que yo debo, por favor, amados, ubíquese el libro ahora mismo después del libro de Sofonías en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento. Ahí encuentra ese pequeño libro llamado el libro de Ageo. La palabra Ageo, hablando un poquito, dando un repaso, los nombres de las personas en la Biblia, cada uno de esos nombres tienen significado. De manera que Ageo significa festivo. Festivo. Se cree que nació probablemente durante el cautiverio en Babilonia. Él colaboró con Zacarías en el ministerio de Zacarías, ese profeta que ya hemos estudiado, y que encontramos que su ministerio consta de transmitir 4 mensajes en un periodo muy corto de menos de un año. 4 mensajes. El primer mensaje: meditar sobre vuestros caminos. Meditar sobre lo que habéis hecho. Se habían olvidado de la casa de Dios.
Le conté que el rey Ciro, al llegar el cumplimiento de los 70 años de cautiverio en Babilonia, la palabra dice en ese capítulo 1, del 1 al 4, que el rey Ciro envió un edicto, una orden, diciéndole a aquellos que estaban en el cautiverio, que todos los que quieran regresar, todos los que quieran regresar, las puertas estaban abiertas para ellos regresar. Y yo he reiterado que solamente 50,000 regresaron la primera deportación. En otros casos, otros más. Pero no sería natural que un preso que se le dé la llave para salir de su prisión quiera salir. ¿O no? No fue así. ¿Por qué no fue así? Porque ellos en el cautiverio se habían aclimatado, habían hecho su vida de negocio, habían procreado hijos, incluyendo, se habían mezclado con las demás razas. También se habían mezclado allá en Babilonia, se mezclaron el pueblo de Dios y también habían construido casas allá en Babilonia. No solamente casas artesonadas. Cuando ellos regresaron de Babilonia por el edicto del rey Ciro, a los 2 años, ellos simplemente dejaron la obra. Y ellos dijeron, no ha llegado el tiempo de que la obra del Señor se continúe esa obra. No ha llegado el tiempo. ¿Cómo que no ha llegado el tiempo? Habían transcurrido aproximadamente 15 años y solamente habían puesto el cimiento del templo. Es decir, un pueblo que tenía sus prioridades alteradas. Un pueblo que corría para su casa y la casa de Dios estaba abandonada. ¿Eso no le suena familiar a la actitud, lamentablemente, del pueblo de Dios cuando las cosas de este mundo, su trabajo, sus hijos, su matrimonio, sus negocios, tienen prioridad sobre las cosas espirituales? Yo le confieso como pastor por un tiempo bastante largo que yo veo eso constantemente. Hermano, ¿por qué no fuiste a la reunión ayer? Oh, hermano, es que no me sentía bien. Claro, el lunes se siente bien y va al trabajo. Hermano, necesitamos colaboración tuya. Mira, estamos pasando por esta situación, a veces económica. Oh, hermano, que estoy pasando por esta situación. Ah, pero luego está en vacaciones en Punta Cana. ¿Usted me doy a entender? Es un pueblo que descuida, que no tiene las prioridades del Señor en orden. Y este mensaje es para ti y ese mensaje es para mí. El reino de Dios y su justicia es el primero. Dios es primero, no de boca. Tiene que ser una gloriosa realidad. En cuanto a la obra del profeta Ageo, en cuanto a su obra, trata en el capítulo 1, dice que Dios despierta el espíritu. Dios despierta el espíritu adormecido del pueblo para hacer la obra. Hay 2 cosas que he aprendido a través de los años para que la persona pueda hacer la obra de Dios. Dios tiene que hacer 2 cosas, solamente 2. Despertar el espíritu adormecido y despertar su buena palabra que ya está en nosotros. Él nos ha dado su buena palabra,
su palabra habita en nosotros, y a veces viene esa inercia, esa apatía del pueblo, apatía espiritual. Entonces, en Esdras capítulo 1, versículo 5, usted ve que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, que era gobernador, para trabajar en la obra, y también despertó el espíritu de esos 50,000 que regresaron. Yo me pregunto, ¿por qué sería que el Señor no despertó el espíritu de todo el pueblo? Me doy a entender. O sea, el edicto salió a todo el pueblo. Se supone que todo el pueblo tenía que salir como una estampida. ¡Wow! Finalmente las puertas del cautiverio, las puertas se han abierto de par en par. Vamos a regresar. Vamos a regresar a nuestra tierra. Añoramos regresar a nuestra tierra. Entonces, solamente un remanente. Gloria sea a Dios, porque Dios siempre tiene un remanente. El remanente es muy distinto al resto del pueblo. El remanente no es como el montón. El remanente va en pos del Señor. El resto es parte del pueblo. No me vaya a malinterpretar. Pero Dios siempre tiene un remanente. Un remanente que no se contamina. Un remanente que tiene discernimiento. Un remanente que, como los levitas, cuando el becerro de fundición, y Dios le dijo: quien esté de parte de Jehová, y los levitas vieron, la palabra leví, recuerdan, los que se adhieren, los que se juntan a Jehová, ellos regresan. En cada congregación tenemos un remanente. Tenemos la congregación, y dentro de esa congregación tenemos siempre un remanente. Vamos a orar, ese remanente viene. Vamos a evangelizar, ese remanente viene. Yo anuncio en la iglesia del Cuerpo de Cristo, vamos a evangelizar los domingos, y vienen 4 o 5 hermanas. Es la iglesia del Cuerpo de Cristo, y estoy hablando acá de nosotros mismos, para que ellos también lo escuchen. Vamos a hacer tal cosa, solamente un grupito. Y yo dialogo con muchos pastores, constantemente tengo contacto con pastores amigos, y me expresan exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Me dice hermano Juan, nada, vamos a seguir predicando y démosle un trato especial a los discípulos. Separaron a los discípulos. Aquellos que usted discierne, pastor, que tienen esa hambre y sed de justicia, amamos a todos, nos dedicamos más tiempo a algunos, como hizo Jesús. Amó a muchos discípulos, llamó a muchos discípulos, no solamente los 12, se concentró en ese pequeño remanente. Bien, espero que eso les sirva para algo a alguien. Entonces, en el capítulo 1, versículo 11, dice: y llamé la sequía sobre esta tierra. Mira el castigo que Dios le dio al pueblo por su apatía. Y Dios le dice en el capítulo 1 de Ageo, está conmigo, ¿verdad? Versículo 11. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre la tierra, y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Es decir, Dios le castigó no proveyéndole suficientes cosas, como castigo por su apatía y por su inercia espiritual. Entonces, capítulo 1, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová a Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces ahí viene, el pueblo
fue impactado. Y mire lo que pasa aquí. Mire esto. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Yo fui que desperté el espíritu de Ciro. Yo fue que permitió que ustedes regresaran hace 16 años. El cimiento del templo está, la base está. ¿Qué ha acontecido con la estructura? ¿Qué ha acontecido con el resto del edificio, de mi casa? ¿Qué ha pasado? Ya Dios sabe qué es lo que ha pasado. Ellos alteran sus prioridades y se dedican a sus propios asuntos personales. Y le dice en el versículo 14, oiga esto, y despertó, muy importante esa palabra, despertar. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá. Entienda, gobernador de Judá, las tribus del sur. Y el espíritu de Josué, hijo de Jesadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, ahí viene ese despertar. Usted ve, hermano, cuando Dios despierta el espíritu y su palabra, comenzando, en este caso, con un pagano llamado Ciro, y luego con Zorobabel, el gobernador, el sumo sacerdote, es decir, los líderes políticos y religiosos y gubernamentales. Dios despertó el espíritu de ellos. Entonces, dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Vinieron. ¿Cómo vinieron? Dios despierta el espíritu. De esto estoy plenamente convencido. A veces Dios nos delega un trabajo en la iglesia local, a una mujer, al pastor, y quiere trabajar en eso, en ese ministerio. Oye, y uno traza un plan y tiene todo. Y uno piensa que muchos, porque estamos en una iglesia que todo el mundo quiere apoyarnos, todo el mundo quiere estar en esa visión, en ese proyecto, sea evangelización, sea lo que sea. Entonces uno encuentra que solamente vienen a veces 2 personas, 1 persona. A veces hay personas que me conocen a mí por este medio y entonces ellos piensan que si van a la iglesia del cuerpo de Cristo hay una vasta multitud. No, no es así. Miles han pasado, pocos se quedan porque ellos no resisten lo que se les predica. Ellos quieren otras cosas. Entonces se van constantemente, eso es constantemente, vienen, oyen y se van. El domingo antepasado vinieron 2 personas y casi al final del culto se fueron. No sé por qué se fueron. Yo estoy predicando del libro de Romanos. Entonces, no sé si son confrontados o no sé si es que las personas vienen y tienen una idea en su cabeza. Tienen una idea de ellos creen que ellos consideran que se debe hacer en una congregación. Algunos de ellos son inconversos y algunos de ellos son cristianos. Entonces tienen esas ideas erradas. Entonces vienen a una congregación de sana doctrina, donde lo único que se hace ahí es adorar al Señor y abrir la Biblia. Leer la Biblia, explicar la Biblia y exponer la Biblia y aplicar la Biblia. Las personas, queridas hermanas y hermanos, no resisten muchas veces la palabra. Solamente se queda un remanente. Entonces, en el versículo 15, dice que eso aconteció en el día 24 del mes sexto, en el 2.º año de mes. Es decir que si usted, espero que usted lea, si no ha leído el libro de Ageo,
Un ministerio muy breve, solamente dio 4 mensajes, unos cuantos meses. Eso es lo único. Yo meditaba mientras repasaba en mi manuscrito, mis notas, yo pude como discernir que Dios no necesita decir mucho y tomó mucho tiempo para hacer una poderosa obra. Me doy a entender. Dios no necesita, primeramente no necesita grandes multitudes para lograr su obra. Es su obra. Dios no necesita mucho tiempo. A veces Dios usa el factor tiempo. Por ejemplo, 400 años para formar a Israel y sacarlo del cautiverio. 70 años para disciplinar a Judá. Miles de años para que Cristo venga, la encarnación, el verbo. Miles de años para su retorno en gloria. Pero cuando Dios quiere hacer una obra y Él determina, Él la hace básicamente unos cuantos meses hizo Dios esta obra. Lo que vemos en el libro de Ageo solamente tomó unos cuantos meses. 4 mensajes al punto. Y Dios hace... yo uso esta expresión. Dios tiene... El hombre quiere una obra grande. Dios quiere una gran obra. Usted puede discernir la diferencia. El hombre quiere una obra grande. Que se vea mucha gente para él. Mi ministerio, Dios me está bendiciendo. Y Dios quiere una gran obra. Y una gran obra se ejecuta con los 300 de Gedeón. Una gran obra se ejecuta con unos cuantos discípulos pescadores de hombres. Una gran obra se ejecuta con una honda y una piedra para matar a un gigante. Una obra grande o una gran obra. Una gran obra es la calidad de esa obra. Una obra grande es una obra en muchas ocasiones cuando el hombre mete su mano perversa y quiere él gloriarse, como dice Pablo, lo que se glorían en la carne. Lo que se glorían en la carne. Entonces, aquí, en el capítulo 2, vemos 3 énfasis. Yo le envié el bosquejo, ustedes tienen este bosquejo, yo se lo envié, ayer estaba en el hospital con una cita con mi esposa, ella está mejor, está reposando de la operación. Pero yo le envié el bosquejo de lo que le estoy compartiendo con ustedes. Está en esta página que ustedes están viendo. Si ustedes van hacia arriba, ustedes van al bosquejo. En la primera parte de este estudio, ahí está el bosquejo. Entonces, debe tener tu Biblia abierta a Ageo capítulo 2 en estos momentos. Mientras damos la bienvenida a Jacqueline Duarte y a las demás hermanas. Aquí vemos nosotros, en el capítulo 2 del libro de Ageo, 3 énfasis en la obra de Dios. 3 énfasis en la obra de Dios. Primeramente, dice el capítulo 2, versículo 7. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es aliento. Yo voy a hacer temblar a toda la tierra. La tierra va a temblar bajo mi presencia y mi palabra. Y llenaré de gloria esta casa. Singular, esta casa. Entonces, dice en el versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo tengo todos los recursos.
para ellos suplir todas las necesidades. Ahora, yo quiero que usted le preste atención a esto. Preste atención ahora a lo que le voy a decir del versículo 9, porque aquí hay gran revelación y algo que nos va a ayudar a entender. El Antiguo Testamento se compone de la historia del pueblo de Dios, cómo Dios llama a su pueblo Israel para que sea el portador de sus oráculos, de su mensaje, transmitir el legado, transmitir la palabra de Dios a las naciones que no conocen a Dios, transmitir el mensaje. Ese era el llamado. Ustedes son un reino de sacerdotes. Ustedes van a anunciar mi palabra. Israel falló, Israel fracasó en el cometido. Entonces, ahí está, hubo gloria, naturalmente, hubo gloria. El Antiguo Testamento tuvo su gloria, ese pueblo tuvo su gloria, la promulgación de la ley a Israel, los pactos, las promesas, y de ahí viene el Mesías. Esas son las ventajas. ¿Tiene ventaja Israel? Sí, tuvo ventaja, porque por medio de ello Dios transmitió. No era para que retenerlo, era para ser un vocero Israel, transmitir ese legado, enseñar a las naciones. ¿Qué pasa? Ellos fracasaron con el cometido, a pesar de que le dio todas las cosas, el tabernáculo, los templos, los profetas, todo viene después de Israel. La salvación viene de los judíos, ¿verdad? La salvación viene de los judíos, procede de los judíos. Cristo es Cristo judío, de la tribu de Judá. Entonces, a veces los creyentes tienen este problema. Yo lo tuve al principio. Y pensamos que Dios tiene dos pueblos. Israel es una cosa y la iglesia es otra. Eso se llama la teoría de reemplazo. La teoría de reemplazo es que por cuando Israel no fue fiel a Dios, Dios reemplazó a Israel con la iglesia. Tengo dos palabras. ¿Qué error y qué horror es esto? Y predicadores lo enseñan. Yo he visto pastores enseñando eso. Si usted es pastor y usted cree eso, usted está completamente equivocado. Pablo le pregunta en Romanos, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Y cuál es la respuesta? De ninguna manera. Simplemente que algunas ramas, no todo el olivo, o algunas ramas, no todo el olivo, fue desgajado por su incredulidad para que nosotros, el pueblo, que ellos no habían evangelizado, los gentiles, fuésemos injertados en el olivo verde para alimentarnos de la rica savia. Y esa savia viene siendo Cristo Jesús. O sea, Israel no se alimenta de un alimento diferente del nuestro. ¿De qué se tiene que alimentar Israel como pueblo? De la palabra de Dios, igual que nosotros. No hay ninguna distinción. Pablo dice, no hay judío y no hay griego. Entonces hay dos pueblos, hay dos naciones, de ninguna manera. Ahora, teniendo este trasfondo, ahora le voy a leer este versículo de Ageo capítulo 2, versículo 9. Y yo espero que el Espíritu Santo pueda dar entendimiento cuando usted lo escuche ahora. La gloria postrera de esta casa, singular, esta casa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Y repite, ha dicho Jehová. ¿Qué significa eso? Una casa con dos aspectos de gloria. Hay que repetirlo. Una casa, la gloria postrera de esta casa
será mayor que la primera. ¿Cuál fue el primer aspecto de la gloria de esta casa? No dos casas. Dios siempre ve una sola casa. La gloria de esta casa, la casa de Israel, hubo gloria. ¿Cómo que no hubo gloria? Moisés, los profetas, todo lo que aconteció de el Pentateuco hasta Malaquía, todo eso tuvo gloria. Pero él dice que la gloria que vendrá de esa misma casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque esa casa, que somos nosotros, judíos y gentiles, vamos a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Ya no estaremos yendo a un templo físico, trayendo ofrenda, animales, corderos, sino que ahora vamos a ser un pueblo, como dice Pedro, hemos de ofrecer sacrificios espirituales, no por medio de Aarón, ¿verdad? Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dígame, ¿qué tiene más gloria? ¿Lo antiguo o lo que ahora continúa con la venida del deseado de todas las naciones, el Mesías, el Silo, la estrella resplandeciente de la mañana, la raíz del tronco de David? ¿Qué tiene más gloria? ¿Lo primero o lo postrero? Me parece a mí, por la palabra, que tiene más gloria lo postrero. Lo postrero tiene más gloria. Entonces dice entonces, en el versículo 20, déjame seguir leyendo. Versículo 19, 2:19. Él le dice en el versículo 18, 2:18, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo. ¿Se da cuenta? El cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está una simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granero, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Desde este día, Dios está tomando como un calendario. Desde este día os bendeciré. Desde este día que yo he despertado mi espíritu. Desde el día que Dios despierte el espíritu, viene la bendición. Desde el día que determinamos servir al Señor, vendrá la bendición. Desde el día que dejamos al Señor como segunda categoría, desde ese día. Desde el día. ¿Okay? Entonces, dice... Entonces dice, versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes de diciembre. Aquí viene otro mensaje. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y los jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová. Está usando a Zorobabel como un símbolo mesiánico. Eso es lo que está pasando ahí, como un símbolo mesiánico. Entonces, dice entonces, hay una promesa de bendición. Una promesa de bendición. Este es lo último. Yo te tomaré, oh solo hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos.
símbolo mesiánico viene siendo el maná Ponce. Bienvenida. Un símbolo mesiánico. Estamos estudiando, para que usted se ubique, el libro de Ageo, es lo que estamos, la segunda parte de este estudio. Entonces, le dice, vamos ahora a la tercera parte, a entrar un poco en correlación a cuál es el mensaje del libro de Ageo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje contundente del libro de Ageo? Voy a compartir contigo tres cosas con relación a este tema, el mensaje de ese libro. Para poder entenderlo, recuerda que ellos son contemporáneos. Nehemías, por ejemplo, regresa a restaurar el muro. ¿Te recuerda? El copero del rey. Luego de estos eventos que se están llevando a cabo, faltaba entonces el cimiento del templo, el cimiento del templo, el templo para poder comenzar los sacrificios y que el pueblo comience a cumplir los ritos y el sacerdocio comiencen a hacer las ofrendas y el pueblo pueda comenzar a entrar con las ofrendas, a adorar al Señor, a traer sacrificios, etc. Ahora, en el libro de Esdras, vamos al libro de Esdras por un momento. Yo quisiera ver con ustedes, me gustaría ver con ustedes este versículo aquí, en el libro de Esdras, en el capítulo 4. Esdras capítulo 4. El mensaje es: continúa construyendo a pesar de la oposición. Continúan la obra a pesar de la oposición. Eso es para nosotros. Continuemos en la obra de Dios a pesar de los opositores. Continuemos el ministerio que Dios nos ha dado a pesar de la oposición. La persona que piensa, ¿usted cree que responder al llamado divino, cuando Dios nos capacita ministerialmente y respondemos al llamado particular según los dones y la gracia, que todo va a ser, todos te van a dar aplausos? No. Es una lucha. Hay que trabajar con valentía, con nuestra confianza puesta en el Señor, solamente en Él. Porque recuerda, amado mío, la obra del Señor, la obra no es del hombre. No es como, por ejemplo, cuando yo trabajaba en una compañía, eléctrica por 35 años. Eso era una empresa, compañía por acción. Yo solamente iba ahí 8 horas. Ok, el viernes, ¿dónde está mi cheque? Se acabó, te veo el próximo lunes. Mi corazón solamente estaba en lo que yo estaba haciendo para yo sostenerme a mí y mi familia. Pero en cuanto a la obra de Dios que yo estoy haciendo, colaborando con Él, la obra de Dios, igual que usted, viene oposición. Pero el reto del mensaje de Ageo era: no cesen a pesar de la oposición. Mira aquí en Esdras capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Esdras, versículo 24. Oiga esto: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Ahí cesó. ¿Se da cuenta? La obra cesó porque hubo oposición. Entiéndame, por favor. Puede cesar, pero hay que cubrir bríos. Hay que revestirse de toda la armadura de Dios. Uno se puede... He perdido una batalla, pero la guerra no la he perdido. Hay que vestirse de osadía
de osadía, llenarse de Señor, de su palabra, para nosotros continuar la obra que Dios el Señor nos ha encomendado. Entonces aquí, su poder, en segunda aquí tengo yo segunda déjame ver algo aquí. Quiero estar seguro, antes de darle las escrituras, porque tengo abreviado segunda COD, y no sé si es Corintios o es Esdras. Deme un segundo para yo verificar las cosas. Entonces, aquí aquí entonces no, es segunda de Crónica. En síntesis, se lo voy a leer para no tomar más tiempo. Segunda de Corintios más bien. Segunda de Corintios, capítulo 12. Mire esto acá. Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice, Segunda de Corintios 12. Versículo 9 y 10. El apóstol Pablo estaba en el ministerio. Él estaba no restaurando un templo físico, como en los tiempos de Ageo, sino que él estaba trabajando en la obra de Dios, edificando la iglesia. 3 viajes misioneros, escribiendo epístolas, encarcelado la mayoría de las veces. Alguien dice que cuando Pablo llegó a una ciudad, él le preguntaba, no, ¿dónde está el hotel? ¿Dónde está la cárcel? Porque usualmente él pasó mucho tiempo de su vida encarcelado. Entonces, usted cree que no tuvo oposición. Mire lo que pasa aquí. Dice que él tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Ha leído eso, ¿verdad? Muchas especulaciones sobre quién era él. Como la Biblia no lo dice, yo no voy a especular. Entonces dice, segunda de Corintios 12, 9, dice, y se me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no entiendo esto, pero sí lo he experimentado. Cuando uno se siente a veces literalmente débil por la presión de la obra, del ministerio, el sentido de responsabilidad, el sentido de uno poder llevar a cabo la obra de Dios. Por tanto, dice Pablo, por cuanto el poder de Dios se va a perfeccionar por medio de la debilidad de Pablo, y la suya y la mía, él le dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En vez de gloriarme en mi fortaleza, en todo, me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como quien dice, yo haciendo la obra con mis debilidades es inferior a que si yo reconozco mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Es decir, yo puedo avanzar más, con más sentido de propósito, cuando el poder de Cristo se reposa sobre mí, que soy un vaso de barro. Échale mano, hermano, porque lo que dice aquí, porque esto es para ti y esto es para mí. Entonces, vemos nosotros aquí
Vamos ahora a ver aquí, regresando, yo quisiera ver con ustedes ahora el ejemplo de Nehemías en el capítulo 6 del libro de Nehemías, porque esto está entrelazado. Esto está entrelazado, estas cosas. Aquí en Nehemías capítulo 6 dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, eso fue cuando estaban edificando el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de la puerta, Sanballat enviaron a decirme, oiga esto, mire cómo tratan de distraer. Mire cómo tratan de distraer o de desvincular a Nehemías en medio de la obra del propósito por el cual Dios lo ha llamado. Eso pasa. Eso pasa. O sea, usted está trabajando en la obra, en el ministerio, y vienen los enemigos, Sanballat, Tobías y el árabe, yo lo llamo la Trinidad satánica, vienen con palabras lisonjeras a tratar de amilanarlo, a tratar de desanimarlo, a tratar de echarle tierra al sancocho, tratando de que usted se desvíe del propósito que Dios le ha llamado. ¿Cuántas veces los pastores, nosotros sabemos que eso es verdad? Y no solamente nosotros, sino ustedes también, los amados hermanos que también en vuestros respectivos ministerios han experimentado esos momentos de desánimo. Personas, dicho sea de paso, que estas personas eran parte judío. Aún hay uno que se llama el árabe, pero los otros eran que no deseaban el bien. Ellos no querían que la obra fuese restaurada. Cuando un falso profeta profetiza cosas falsas, está contra Cristo. Cuando un hermano se levanta en contra de la supereminencia del Evangelio de Cristo, está contra él. Mira aquí, dice, le envían mensaje y le dicen a Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Lo llamaron un mensaje diplomático, pero ya estaban pensando quizás matarlo, quitarle la vida. Y Dios mira lo que dice Nehemías. Échele mano a esto, porque esto es oro. Nehemías 6:3 le dice, y les envié diciendo, yo hago una gran obra. ¿Le suena familiar? No dice, yo hago una obra grande. ¿Está entendiendo? Yo hago una gran obra. O si pudiéramos entenderlo, si Dios nos abriera los ojos. ¿Por qué era una gran obra y no una obra grande? ¿Qué de grande tiene? Un muro. Restaurar un muro de X cantidad, poner unas 12 puertas, un grupito con Nehemías bueno. ¿Por qué se le llama una gran obra? Porque era la obra del creador del universo. Porque era el lugar que Dios había escogido para que se haga su obra, su templo, su santuario. Esa es la grandeza de todo. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. No fue con algo tan pequeño como 5 panes y 2 pececillos que el Señor abasteció el hambre de más de 5,000 personas y dio la gran enseñanza que Él es el pan que descendió del cielo. ¿Se da cuenta, hermano? Estaba de él, estaba perseguido. Pero dijo, no. Y le dijo, mire esto, y regresaron, porque el enemigo es persistente. Y dijo, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces.
4 veces, ven, reunamos, insistiendo. Y ahí estaban el puñal para enterrárselo. Y yo le respondí de la misma manera. Yo hago una gran obra. Y dice, entonces Zambalá envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta. Mire si le deseaban mal, que si usted lee la carta, dice que ellos están haciendo, lo que está tramando Nehemías, era una trama de rebelión contra el rey. Estaba tramando secretamente rebelarse contra el rey. ¿Cuántas veces uno quiere hacer las cosas y la persona malinterpreta aún las intenciones que uno está haciendo? No te sorprendas. Esto es para valiente. Hasta el final. Esto es para valiente. Ahora, cuando cesamos la obra que Dios nos ha encomendado, mire lo que pasa. Mire lo que dice Ageo 1:4. Él le dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos tenían casas, Dios solamente tiene una. ¿Y cómo que ellos podían atender a tantas casas? Porque cada uno se enfocaba en su propio interés personal, su casa. Y no solamente casa, artesonada. Eso significa que buscaron a un diseñador, un profesional. Usted entiende, cuando por ejemplo, si usted hace una casa y usted busca una persona que le decore la casa, usted tiene que tener recursos, ¿verdad? Un diseñador, hazme esto aquí, ponme mármol, quítame esto de acá, ponme esto acá, para que se vea más. Ellos estaban tan interesados. Entonces, Dios le dice, ustedes se van a arropar y no se van a calentar. Van a sembrar y no van a cosechar. Van a recibir el jornal en un saco y va a ser un saco sin fondo. Dios sabe cómo apretar las tuercas en la rebelión. Entonces, le dice finalmente, le dice que en el capítulo 2, versículo 9, llegando a la recta final, que la gloria de la casa, la gloria de esta casa será mayor que la primera. La primera gloria de la casa, por así decirlo, fue Moisés, Aarón, todos esos que Dios puso. Hubo gloria, Sinaí temblaba, la Shekinah. La segunda casa, representado por Zorobabel y el sacerdote, símbolo del Mesías, vendría con mayor gloria, porque esa casa era simplemente un símbolo de una gloriosa realidad que está en Cristo Jesús. ¿Debe entender? Ahora bien, para terminar, yo creo que ahora usted decía en esta parte, capítulo 1, versículo 8 del libro de Ageo. Mira esta parte aquí. Subir al monte, traed madera, reedificad la casa. Escucha aquí estas dos cosas que son de vital importancia. De vital importancia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la casa nosotros? La iglesia tiene una agenda de 20,000 puntos. Dios nos dice solamente dos cosas.
dos cosas. La casa nosotros, edificaré mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia, la puerta del infierno no se va. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros como casa? Dice aquí, pondré en ella mi voluntad. Número 1, venga tu reino, hágase tu voluntad. Prioridad. Pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo es que Dios es glorificado en la casa? Cuando Él pone en ella, en nosotros, su voluntad. Dos cosas nada más. Pondré en ella su voluntad y seré glorificado. Pregunta, ¿cuál es la lucha que Dios tiene con nosotros que no queremos hacer su voluntad? Dios dice, es por aquí, nosotros por aquí. Dios dice norte, vamos sur. Dios dice es así, cogen por acá. Dios dice una sola iglesia, el hombre forma 49,000 denominaciones. Dios dice sean un pueblo unido, calvinista, metodista, que arminiano, que presbiteriano, que pentecostal. El hombre. Ahí no prevalece la voluntad de Dios. Y Dios lo que hace entonces, que envía su espíritu por los 4 puntos cardinales. Dice, pueblo mío, apártate, pueblo mío, apártate, pueblo mío. Apártate de toda esa religiosidad. Sal, aunque te quedes solo. Los éxodos de Dios que yo le he hablado a ustedes por muchos años. Dar un éxodo, salir de medio de esa mezcolanza religiosa. ¿Qué hace cuando nosotros respondemos a ese llamado a restauración? Dios comienza a poner en nosotros su voluntad. Los ojos son abiertos. Y comienza el Señor a ser glorificado en nuestras vidas. Y nosotros en torno, glorificamos a Dios. No es complejo. O la visión de la iglesia, 20 puntos. La misión, la visión, todas esas cosas, ¿verdad? Dios nos dice dos cosas. Ageo 1:8. Edifiquen, trabajen. Yo pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. No voy a ser glorificado si no pongo mi voluntad. Porque nuestro ego, nuestra agenda, no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Dios. El ego. La casa de Dios abandonada. Y dice, este estudio de hoy es un mensaje de restauración. Yo lo he predicado. Lo he predicado en algunas iglesias. Y en algunos países también. Necesitamos que Dios lave los ojos con colirio. Una óptica diferente. Como decía ayer, no la óptica de los pentecostales, de los calvinistas, de esto, todo lo ismo, cristianismo, pentecostalismo, presbiterianismo, todos esos ismos, ninguno son bíblicos, son etiquetas del hombre. Entonces, cuando Dios nos da ojo para ver, oído para oír, damos lo que le he predicado por más de 12 años, un éxodo. Gracias, yo comí ese plato. Y uno se queda solo. Que el Señor sea glorificado en esta hora. Hermano, este mensaje que el Señor nos ha dado, yo quiero que usted lo comparta con algunas personas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por instruirnos, enseñarnos. A ti damos la gloria, Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor. Y pondré en ella mi voluntad
pondré en ella mi voluntad. En esta casa, no dos casas, Israel la iglesia, no una, en esta casa, pondré en ella mi voluntad, dice el Señor, y seré glorificado. Señor, pon en nosotros tu voluntad. Queremos, Señor, que te glorifique en nosotros, individualmente, y como parte de ese cuerpo multimiembro que somos la iglesia, en ese lugar, en ese país, en ese pueblito, en esa aldea en el cual tú nos has ubicado. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Un honor, un placer compartir con ustedes. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos a la hora que yo pueda. Hoy comencé a las 10, porque estoy atendiendo a mi esposa, que hasta fue operada. Está mejor y gracias por sus oraciones. Dios le bendiga, hermano. Comparta este contenido, que creo que puede ayudar a alguien. A mí todavía, desde que el Señor me mostró la veracidad de lo que estoy hablando, hace como 30 años, y el proceso, el proceso continúa, y le dije adiós para siempre las denominaciones con respecto a la suya. Adiós de todas estas etiquetas. No me pongo etiqueta, para que tú eres armiano, que si estoy calvinista, que si soy de los testigos, que si soy de... No, soy de Cristo, soy creyente. Eso basta. Dios le bendiga, hermano. Hasta muy pronto. Amén.